tal? Un excelente día. Un tema más de matemática. Ahora nos adentramos en el tema de estadística y vamos a ver lo que son las variables, datos y potencias. Para ello vamos a observar este ejercicio del Explora donde dice: en un estudio estadístico aplicado a un grupo de estudiantes universitarios se consideran las siguientes variables estadísticas: estatura, edad, deporte que practica, comida favorita, número de hermanos, peso y profesión de los padres. La pregunta: ¿cuáles de esas variables se pueden expresar numéricamente? De las variables consideradas en el estudio, las que se pueden medir son la estatura, la edad, el peso y el número de hermanos. A este tipo de variables se les llama cuantitativas. Las demás variables, el deporte que practica, la comida favorita y la profesión de los padres, se denominan variables cualitativas y representan características no medibles. En resumen, decimos que las variables que podemos medir vamos a determinar que son variables cuantitativas, y recordemos que cuantitativas viene de cuánto, de una cantidad. Cuando es una cantidad, cuánto cuantitativa es medible. Y las variables que son cualitativas, que viene de cualidad, que no son medibles, son variables cualitativas. Definamos lo que es una variable estadística. Dice: una variable estadística es una propiedad que se puede estudiar en una población y que permite clasificar a los individuos o elementos de la misma. Queda esta definición en la parte de acá abajo de lo que es una variable estadística. En estadística se estudian dos tipos de variables: cuantitativas, si se pueden medir y expresar con un número, y cualitativas, si representan una característica que no se puede medir. Cada uno de los valores que puede tomar una variable se conoce como dato. Cuando una variable cuantitativa solo puede tomar valores aislados que se expresan mediante números enteros, se dice que es una variable cuantitativa discreta. De otro lado, si la variable puede tomar todos los valores de un intervalo predeterminado, se dice que es continua. Esto vamos a ver de mejor manera en el siguiente. Tenemos el ejemplo 1. La estatura es una variable estadística continua, ya que puede tomar valores como 1,28 metros, 1,56 metros o 1,36 metros. Mientras que el número de hermanos es una variable discreta, pues solo puede tomar valores enteros como 0, 1, 3, 5. Para poder entender también lo que son las variables continuas, son valores que podemos utilizar con decimales o fracciones. Por ejemplo, lo que es el peso de una persona o el peso de algún objeto, podemos tener como la altura sobre el nivel del mar, la temperatura de una ciudad, la temperatura de una persona. Por otro lado, una variable discreta puede tomar valores enteros, como en este caso el número de hermanos, el número de provincias de un país, el número de ciudades de un país, donde que solamente podemos representar por números enteros. Luego vamos a tener también lo que son los datos. Los datos de un estudio estadístico se disponen en tablas, las cuales permiten clasificar y organizar la información recogida. Así tenemos, para un conjunto de datos x1, x2 hasta xn obtenidos de un estudio estadístico. Cada uno de estos valores con subíndices de 1, 2 hasta xn quiere decir dato 1, dato 2 hasta un dato enésimo. Tenemos que la frecuencia absoluta, que se denota como f sub i, indica el número de veces que aparece el dato xi en el estudio estadístico. La frecuencia relativa h sub i es el cociente entre la frecuencia absoluta de un dato x sub i y el número total de datos. Tenemos acá la frecuencia absoluta acumulada f mayúscula sub i es la suma de la frecuencia absoluta de un dato xi y la de los datos menores que ello.
Esto vamos a entenderlo de mejor manera con el siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo 2. En un centro recreativo para adultos mayores se realizó una encuesta a 25 personas con el fin de saber cuántos días por semana van a este centro. En la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados. Cada uno de estos datos son la respuesta de cada persona que ha dado de cuántos días va a este centro. La primera persona dice 5, este sería x1. La segunda persona dice 2 días, este sería x2. La tercera persona dice 3, este sería x sub 3. Y así las siguientes personas va 1 día, 2 días, 4 días, 5 días, 4 días, 2 días, 1 día, 5 días, 5 días, 3 días, 4 días, 2 días, 1 día, 4 días, 4 días, 5 días, 4 días, 5 días, 5 días, 5 días, 1 día y 3 días. Ahora vamos a utilizar una tabla para poder ordenar todos estos datos y poder visualizarlo de mejor manera. Entonces en esta tabla vamos a llenar número de días por semana y vamos a poner un orden. Las personas que van 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Y luego el número de personas. Vamos a contar cuántas personas respondieron 1 día. Empezamos. 1, 2, 3, 4 personas respondieron 1 día. Vamos a ver cuántas personas respondieron que van 2 días. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 personas van 2 días. Vamos a ver quién ha ido 3 días y contamos la cantidad que tenemos de 3. 1, 2, 3 días. Vamos a ver cuántas personas fueron 4 días y contamos los 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a contar cuántas personas van 5 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta manera, las tablas nos ayudan a poder ordenar toda esta información que teníamos suelta y darle un orden para poder desenvolver y poder definir de manera más clara cada uno de los valores. Así tenemos el resumen de todos estos datos ordenados. Las personas que van 1 día son 4, que van 2 días son 4, las que van 3 días son 3, las que van 4 días son 6 y las que van 5 días son 8. De esta manera, directamente, si yo quisiera saber cuántas personas fueron 4 días a este centro de adultos mayores, me ubico, ¿quiénes han ido 4 días? Son 6 personas. Para esto nos sirven las tablas. Las definiciones de frecuencias vamos a observarlas de mejor manera, mucho más fácil en la siguiente tabla. Para este caso, los datos que vamos a llenar es la variable que nosotros utilizamos. En este caso, la variable va a ser el número de días, que tenemos aquí como 1, 2, 3, 4 y 5 días. Luego, dice la frecuencia absoluta. Son estos valores del número de personas que iban cada uno de estos días, la cantidad de días correspondiente. 1 día iban 4 personas, 2 días van 4 personas, 3 días van 3 personas, 4 días van 6 personas y 5 días van 8 personas.
Si nosotros sumamos todos estos valores, va a ser igual a 4 y 4, 8, más 3 son 11, más 6 son 17 y más 8 son 25. Al sumar las frecuencias absolutas, debe darme la cantidad de datos, o en este caso de personas, que hemos entrevistado. La frecuencia relativa, como nos indica en el concepto, es el cociente, quiere decir que es la división entre la frecuencia absoluta de un dato XY y el número total de datos. Para ello, entonces, decimos que la frecuencia es la frecuencia absoluta, que es 4, sobre el número total de datos, que en este caso es mi suma, que son 25. Acá la frecuencia absoluta, que es 4, sobre la suma de total, que es 25. En este caso la relativa es 3, la frecuencia absoluta, sobre 25. Acá tenemos la frecuencia absoluta es 6 sobre 25. En este caso es 8 sobre 25, que podemos expresarla como decimales. 4 dividido para 25 es 0,16. 4 para 25, 0,16. 3 dividido para 25 me da 0,12. 6 dividido para 25 me da igual a 0,24. Y 8 dividido para 25, que me da 0,32. Al sumar todos estos valores, sea en fracción o sea en decimal, la suma nos sirve para corroborar que está bien realizado cada una de estas frecuencias relativas, y la suma de todo esto me debe dar siempre 1. Si utilizamos la calculadora, 0,16 más 0,16 más 0,12 más 0,24 más 0,32 me da igual a 1. Luego tenemos las frecuencias absolutas acumuladas, y como dice acá, la frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub I es la suma de la frecuencia absoluta de un dato XY y la de los datos menores de él. En este caso, en la tabla tenemos que, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, la frecuencia absoluta denotamos como F minúscula sub I, pero miren acá, la frecuencia absoluta acumulada es F mayúscula sub I. En la nomenclatura, las letras mayúsculas de frecuencia utilizamos cuando son frecuencias acumuladas. Debemos tomar en cuenta eso. Ahora, en este caso, la frecuencia absoluta de este dato es 4. Para la siguiente fila, tenemos que, en este caso es 4 más las anteriores, que sería 4 más 4. Esto me da igual a 8. Para la siguiente tendremos que es 4 más 4 más 3. Esto es 4 más 4, 8 más 3 es 11. Luego tendremos 4 más 4 más 3 y más 6 en la siguiente fila. 4 más 4 más 3 y más 6. 4 y 4, 8, más 3 son 11 y más 6 es 17. Y la última tenemos 4 más 4 más 3 más 6 y más 8.
4 más 4, 8, más 3 son 11, más 6, 17 y más 8, 25. Y en la última frecuencia absoluta acumulada, vamos a tener el mismo valor de las frecuencias absolutas que hemos obtenido en la suma, que es 25. De esta forma también es otra manera de comprobar que estamos realizando bien la tabla. Así, de esta manera ordenada, podemos obtener algunos datos también adicionales. Por ejemplo, en esta tabla el valor 17 de la columna de frecuencias absolutas acumuladas indica el número de personas que asisten como máximo 4 días por semana al centro recreativo. Si tomo el valor de 11, sería todas las personas que asisten desde 3 o menos días. Y así podemos también tener información más específica de todos estos datos. Vamos a realizar otro ejercicio. Dice la actividad: se les preguntó a 10 estudiantes de séptimo grado por su número de hermanos y se obtuvieron estos datos. Tienen 0 hermanos, 2 hermanos, 2 hermanos, 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 1 hermano, 3 hermanos y 1 hermano. ¿Qué nos solicita? Organiza la información en una tabla y halla las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias absolutas acumuladas. B. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del dato 2 hermanos? ¿Y qué representa esta frecuencia en el contexto del problema? Y C. ¿Qué porcentaje de personas tienen un hermano? Para ello, vamos a ubicar en esta tabla. Tenemos acá los datos de cada uno de los 10 estudiantes que han sido entrevistados y podemos observar que tenemos los que tienen 0 hermanos, que tienen 1 hermano, que tienen 2 hermanos y 3 hermanos. Entonces, nuestro dato, en este caso, nuestra variable de estudio es la cantidad de hermanos, que tenemos desde 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos y hasta 3 hermanos. Ahora, vamos a contar para las frecuencias absolutas cuántos estudiantes han tenido 0 hermanos. Y contamos. 1, 2. 2 estudiantes en este caso no tienen hermanos. ¿Cuántos estudiantes tienen un hermano? Contamos. 1, 2, 3. 3 estudiantes tienen un hermano. ¿Cuántos estudiantes tienen 2 hermanos? Contamos. 1, 2, 3. 3 hermanos. En este último caso, ¿cuántos estudiantes tienen 3 hermanos? 1, 2. Al realizar la suma de todas las frecuencias absolutas, vamos a obtener la cantidad de estudiantes que hemos entrevistado. En este caso, 2 más 3 son 5, más 3 son 8 y más 2, 10. ¿Qué es la cantidad de estudiantes que hemos entrevistado? Vamos a las frecuencias relativas y recordamos que la frecuencia relativa es el cociente o la división de la frecuencia absoluta, en este caso 2, sobre la cantidad total de datos, que en este caso son 10. En el siguiente tenemos 3, la frecuencia absoluta, sobre el número total de datos, 10. Acá la frecuencia absoluta, 3 sobre el número total de datos, que es 10. Y por último, 2, la frecuencia absoluta sobre el número de datos, que es 10. Al dividir 2 para 10 me da 0,2. Si divido 3 para 10 me da 0,3. Divido 3 para 10 me da 0,3. Divido 2 para 10 me da 0,2. De igual manera, para corroborar que todos estos datos están bien realizados, vamos a dar la suma que tiene
que darme el valor de 1. Comprobamos. 0,2 más 0,3 es 0,5, más 0,3 es 0,8 y más 0,2 me da la cantidad de 1. Y recordamos que las frecuencias absolutas acumuladas son las frecuencias absolutas más sus datos anteriores o sus datos menores. En este caso, de 0 hermanos o que no tienen hermanos, la frecuencia absoluta acumulada es la menor. Tenemos el dato solamente de 2. 2 estudiantes que no tienen hermanos. Para la siguiente fila, sumaríamos 2 más 3. 2 más 3 me da 5. Para la siguiente fila es 2 más 3 y más 3. 2 más 3 más 3. 2 más 3, 5 y más 3, 8. En la siguiente fila, 2 más 3 y más 2. 2 más 3 y más 2. 2 más 3, 5, más 3 es 8 y más 2 es 10. Y con este dato, la última frecuencia absoluta acumulada debe ser igual a la suma de las frecuencias absolutas, que es el número total de datos. Tenemos 10 y 10. Sabemos que está bien completa la tabla. Así vamos a completar el literal A, que dice organiza la información en una tabla y halla las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias absolutas acumuladas. La siguiente pregunta, B. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del dato 2 hermanos? ¿Y qué representa esta frecuencia en el contexto del problema? Vamos a ubicar, primero dice la frecuencia absoluta acumulada del dato 2 hermanos. Aquí tenemos el dato 2 hermanos y la acumulada en este caso sería 8. Y significa que 8 personas tienen 2 o menos hermanos. Y la pregunta C dice, ¿qué porcentaje de personas tienen un hermano? Para responder esta pregunta, vamos a ubicarnos en un hermano y lo que nos indica de manera porcentual es la frecuencia relativa. En este caso debemos multiplicar 0,3 por 100 me da 30%. Y que digo, el 30% de personas tienen un hermano. De esta manera vuelvo a explicar que las frecuencias relativas expresan el porcentaje o tanto por ciento de la población que tiene ese dato. Así decimos también que la estadística, que es una ciencia tan antigua como la escritura, es una rama de las matemáticas que estudia y aplica métodos para recoger, organizar, analizar e interpretar información con el propósito de tomar decisiones. Otras ciencias como la economía, la medicina y la ingeniería hacen uso de ella. De esta manera, terminamos este tema, esperando que sea de gran apoyo para que puedan resolver las actividades, las tareas planteadas. Nos vemos en un próximo tema. Dejen sus comentarios si tienen alguna dificultad. Pásenlo.